El siguiente órgano del sistema digestivo que se encuentra a continuación de la boca es la faringe. Faringe o garganta es una estructura con forma de tubo de unos aproximadamente 12,5 centímetros de longitud que se extiende desde la base del cráneo al esófago, justo delante de las vértebras cervicales. Está constituida por un músculo tapizado interiormente por una membrana mucosa. Y desde el punto de vista anatómico, en la faringe podemos distinguir tres sectores: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. En realidad, la faringe es un órgano común a los sistemas respiratorio y digestivo. En el acto de la deglución, una masa redonda de comida que se llama bolo se desplaza desde la boca hacia el estómago. A medida que el bolo pasa desde la boca, entra a la orofaringe a través de un orificio reducido denominado fauces. Durante la respiración, el aire pasa a través de las tres divisiones faringeas. Sin embargo, solo las porciones terminales de la faringe son utilizadas por el sistema digestivo. Una vez que el bolo ha atravesado, como vemos en esta figura, la faringe, entra en lo que llamamos el tubo digestivo propiamente dicho, la porción del tracto digestivo que solo sirve al sistema digestivo. O sea que la faringe es común a ambos sistemas, pero en la digestión está involucrada exclusivamente la orofaringe, mientras que en el proceso respiratorio están involucradas las tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. A continuación tenemos el esófago. El esófago es un tubo colapsable de unos 25 centímetros de longitud que se extiende desde la faringe hasta el estómago, penetrando el diafragma en su descenso de la cavidad torácica a la abdominal. Está situado posteriormente a la tráquea y al corazón. El esófago es el primer segmento del tubo digestivo propiamente dicho, y se pueden identificar en él las 4 capas que forman la pared de los órganos del tracto gastrointestinal. Suele estar aplanado, por lo que no existe prácticamente luz en estado de reposo. El epitelio escamoso estratificado de la mucosa esofágica le proporciona una cobertura espesa y resistente a la abrasión, porque no nos olvidemos que por su luz va a atravesar el bolo alimenticio. Las capas circular interna y longitudinal externa de la muscular son estriadas, o sea, voluntarias, en el tercio superior del tubo. Son mixtas en el tercio medio, o sea que son estriadas y lisas en el inferior. Entonces tenemos una primera porción, donde interviene el sistema nervioso somático porque hay músculo esquelético, luego mixta y finalmente una porción donde solamente hay músculo liso y que por lo tanto va a estar bajo
el comando del sistema nervioso autónomo. Bueno, en este esquema vemos las características de la mucosa con su epitelio estratificado escamoso no queratinizado que le confiere la resistencia frente a la abrasión que podrían producir el paso del bolo alimenticio a través de la luz del esófago. Bien, ahora pasamos a analizar el siguiente órgano, que es el estómago. Está justo debajo del diafragma el estómago. Y es el lugar donde el tubo digestivo se dilata, formando esta estructura elongada y con forma de saco que conocemos como estómago. El tamaño varía según determinados factores, sobre todo el grado de distensión. Durante cierto tiempo después de cada comida, el estómago está dilatado a causa de la distensión de sus paredes, pero cuando sale la comida las paredes se colapsan parcialmente y dejan el órgano del tamaño de una salchicha. En el adulto, el estómago suele tener una capacidad entre 1 litro y 1,5 litros. Se encuentra en la parte superior de la cavidad abdominal por debajo del hígado y del diafragma, con aproximadamente 5/6 partes de su masa a la izquierda de la línea media. Bueno, ¿cuáles son las divisiones del estómago? 3. Tenemos el fundus, el cuerpo y el píloro. El fundus es la porción grande que está a la izquierda y por encima de la apertura del esófago en el estómago. El cuerpo la parte central y el píloro la parte inferior. La curva formada por la superficie superior derecha del estómago se conoce como la curvatura menor y la formada por la superficie inferior izquierda es la curvatura mayor. Los músculos de los esfínteres protegen ambas aberturas del estómago. Un músculo esfinteriano está formado por fibras circulares dispuestas de tal modo que dejan un orificio en el centro de las mismas cuando están relajadas y no lo dejan cuando están contraídas. El esfínter cardial controla la apertura del esófago al estómago, mientras que el esfínter pilórico que está acá, controla la apertura de la porción pilórica del estómago a la primera parte del intestino delgado o duodeno. Cada una de las 4 capas de la pared del estómago se ajusta a la función de este órgano. Son muy interesantes las modificaciones que sufren la mucosa y la muscular del estómago, por lo que se describen a continuación. Acá podemos ver en el esquema las capas circulares, las capas musculares, digamos, en distintas orientaciones que tiene la muscular externa del estómago, longitudinal, circular y oblicua. Ahora vamos a analizar la mucosa gástrica. El revestimiento epitelial del estómago se dispone formando unas rugosidades. Entonces la capa muscular tiene fibras musculares con 3 orientaciones. Esa es la característica. Ahora, en el caso del epitelio,
tiene rugosidades. Esas rugosidades se conocen como pliegues gástricos y están marcados por unas depresiones que se llaman fosetas gástricas. Por debajo del nivel de las fosetas se encuentran numerosas glándulas retorcidas de forma tubular que son las glándulas gástricas, localizadas sobre todo en el fundus y en el cuerpo del estómago. Las glándulas secretan la mayor parte del jugo digestivo, que es un líquido mucoso que contiene enzimas digestivas y ácido clorhídrico. Entonces, en este esquema podemos observar la mucosa, la submucosa y la capa muscular. Y en este esquema a continuación podemos ver un esquema de una micrografía a bajo aumento del revestimiento mucoso del estómago, donde se ven las fosetas gástricas. Se ven las fosetas gástricas y una capa uniforme subyacente de glándulas gástricas que están retorcidas. ¿Ven? Estas son las glándulas gástricas. Esta es la foseta y estas son las glándulas gástricas. El revestimiento mucoso se diferencia fácilmente en esta sección de la capa submucosa más profunda. Además de las células productoras de moco que cubren totalmente la superficie del estómago y revisten las fosetas, que son estas son las células productoras de moco, como ustedes pueden observar, están en color rosa. Las glándulas gástricas también contienen dos tipos principales de células secretoras, que son las células principales y las células parietales. Acá tenemos las células parietales, que están en este color naranja, y las células principales en color lila, que se encuentran alternadas en medio de estas otras células productoras de muco que están presentes en el cuello. Las células principales o zimógenas secretan las enzimas del jugo digestivo, mientras que las células parietales u oxínticas son las que secretan el ácido clorhídrico y también producen una importante sustancia que se conoce factor intrínseco, el cual permite la absorción de la vitamina B12. Muy bien. Entonces, a continuación, bueno, acá se puede ver, digamos, un corte histológico donde se aprecian las fosetas que contienen en su interior las glándulas gástricas. Bien. A continuación tenemos el intestino delgado, que es un tubo que mide aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y 6 metros de longitud. Y sus vueltas en espiral ocupan prácticamente toda la cavidad intestinal. Las divisiones del intestino delgado son las siguientes. Tenemos el duodeno, que es la división más superior, y la parte a la que se ancla el extremo pilórico del estómago. O sea, a continuación del extremo pilórico se encuentra el duodeno. Mide unos 25 centímetros de longitud y tiene una forma de una letra C.
El término duodeno significa 12 dedos de extensión, que hace referencia a la longitud corta que tiene esta división del intestino. Luego el duodeno se convierte en el yeyuno, en el lugar donde el tubo gira bruscamente hacia adelante y hacia abajo. ¿Ven? Acá hacia adelante y hacia abajo, el duodeno se transforma en yeyuno. La porción del yeyuno continúa durante los 2,5 metros y luego se convierte en el ilion, pero sin que exista una línea clara de demarcación entre ambas divisiones. Y el ilion mide aproximadamente unos 3,5 metros de longitud. Bien. Se puede observar que el revestimiento intestinal tiene unos pliegues circulares que emiten unas proyecciones diminutas que se conocen como vellosidades. Estas vellosidades constituyen unas modificaciones muy importantes. Acá se pueden ver, digamos, las vellosidades. Las vellosidades se pueden ver con más detenimiento. Las vellosidades que forman parte de la mucosa intestinal. Millones de estas proyecciones, que tienen aproximadamente 1 milímetro de alto, le dan a la mucosa un aspecto como de terciopelo. Y cada una de estas vellosidades tiene una arteriola, una vénula y un capilar linfático. Al microscopio puede verse que las células epiteliales de la superficie de las vellosidades tienen una superficie que recuerda un cepillo y por eso se llama borde en cepillo. Las enzimas digestivas intestinales se producen en estas células con borde en cepillo en la parte superior de las vellosidades. La existencia de las vellosidades y de las microvellosidades incrementa mucho la superficie del intestino delgado, lo cual hace que este órgano sea el principal lugar para la digestión y la absorción. También hay unas células caliciformes que son células productoras de moco. Las cuales son muy numerosas en las vellosidades y en las criptas. Las criptas intestinales sirven como un lugar para la rápida división celular mitótica y a medida que se producen nuevas células, las células viejas son empujadas hacia arriba y hacia afuera de cada cripta, moviéndose finalmente hasta el extremo distal de cada vellosidad, de donde son vertidas. De ese modo, la mucosa intestinal está continuamente renovándose. En la base de cada cripta, las células secretorias producen una enzima que se piensa que inhibe el crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Esta es una representación de lo que se observa efectivamente en un corte teñido con hematoxilina de eosina y visto al microscopio. Bien. En este esquema se pueden observar con mayor detenimiento una de las vellosidades donde se observa bien que las células estas, que son las células epiteliales modificadas, tienen muchas prolongaciones que constituyen las microvellosidades. Entonces tenemos vellosidades sumado a microvellosidades, lo cual hace que, como les decía yo previamente, la superficie de absorción sea
muy, pero muy grande. Están estas células, ven que son las células secretoras de mucus. Acá están las células que también secretan hormonas como la secretina, la colecistoquinina o el péptido intestinal vasoactivo. Y también hay un tipo de células que secretan una lisocima y son capaces de fagocitosis. Este tipo de células es las que yo les decía previamente, que estaban en el fondo de las criptas, porque estas son las criptas, y que se piensa que tienen una capacidad de proteger el intestino contra microorganismos patógenos, porque las lisocimas lo que hacen es lisar a los microorganismos y probablemente también estas células realicen la fagocitosis de los mismos. Bueno, ahora vamos al intestino grueso. La parte inferior del tubo digestivo recibe el nombre de intestino grueso porque el diámetro supera notablemente al del intestino delgado, aunque su longitud es mucho menor. Dijimos que el intestino delgado tenía un diámetro medio de 2,5 centímetros. Bueno, el intestino grueso es unos 6 centímetros y la longitud es de 1,5 metros a 1,8 metros. El intestino grueso se divide en ciego, colon, y recto. Los primeros 5-8 centímetros del intestino grueso se denominan ciego. El colon se divide en las siguientes porciones. Tenemos un colon ascendente, transverso y descendente. El ascendente está en una posición vertical en el lado derecho del abdomen, extendiéndose hacia arriba hasta el borde inferior del hígado. El ilion se une con el intestino grueso en la unión, acá, en la unión del ciego y el colon ascendente. Y la forma del lugar de anclaje recuerda una letra T. Acá hay una válvula que se conoce como la válvula iliocecal que permite que el material pase del ilion al intestino grueso, pero no en sentido contrario. Después tenemos el colon transverso que cruza horizontalmente el abdomen por debajo del hígado, del estómago y del vaso. Esta parte del colon está por encima del intestino delgado. El colon transverso se extiende desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico. Los dos puntos en los que el colon gira sobre sí mismo para formar un ángulo de 90 grados. Y acá tenemos entonces el colon descendente, que está en una posición vertical en el lado izquierdo del abdomen, extendiéndose desde un punto por debajo del estómago y el del vaso hasta el nivel de la cresta ilíaca. Luego el colon sigmoide es la porción del intestino grueso que se dirige hacia abajo por detrás de la cresta ilíaca y se denomina sigmoide porque tiene la forma de S. La parte inferior de la curva, que según el recto gira hacia la izquierda, y de ahí la razón anatómica para colocar a un paciente sobre el lado izquierdo cuando se le pone un enema. En esta posición la gravedad ayuda a que el líquido del enema pase desde el recto hasta la flexura del sigmoide. Bueno, este es un esquema donde se puede ver las modificaciones de la pared gastrointestinal que se ven en el intestino grueso. Una de las más notables es la presencia de glándulas mucosas intestinales. Acá se pueden ver glándulas mucosas intestinales. Que producen el moco lubricante que recubre a las heces a medida que se van formando. Otra característica importante de la pared del colon es la distribución desigual que tienen las fibras en la capa muscular. ¿Ven? La capa muscular no está distribuida como en otros sectores del tubo gastrointestinal, en las cuales estaban
organizadas en una capa circular, otra longitudinal y una transversa, sino que los músculos longitudinales acá están agrupados en tiras con forma de cintas que se denominan tenias del colon, y los músculos circulares se agrupan en anillos que producen baustras con forma de saco entre ellas. En el recto, los anillos del músculo circular forman las válvulas rectales. Bien. Entonces, digamos, forma similar a lo que ocurre en otras partes del tubo gastrointestinal, ustedes pueden ver cómo en la mucosa hay glándulas de secreción, que en este caso van a ser fundamentalmente de producción de moco. Y acá es una microfotografía donde se puede observar la modificación que tiene la mucosa en el intestino grueso. Bueno, los últimos 15 a 17 centímetros del tubo intestinal reciben el nombre de recto, y los últimos 2,5 centímetros del recto constituyen el conducto anal. El revestimiento mucoso se ancla en pliegues verticales que se conocen como las columnas rectales, cada una de las cuales contiene una arteria y una vena. El orificio en sí se denomina ano. Y acá se ve la dirección general del ano. El ano tiene una dirección ligeramente posterior, por lo que hace un ángulo de 90 grados con el recto. Bien. A continuación vamos a estudiar una de las principales glándulas anexas que tiene el sistema digestivo, que es el hígado. Es la mayor glándula del organismo y pesa alrededor de 1,5 kg. Se sitúa justo debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio. El hígado está formado por 2 lóbulos que están separados por un ligamento que se conoce como ligamento falciforme. El lóbulo izquierdo ocupa alrededor de 1/6 del hígado, mientras que el lóbulo derecho ocupa el resto. El lóbulo derecho tiene 3 partes que se designan como lóbulo derecho propiamente dicho, lóbulo caudado, que es una pequeña superficie oblonga que está en la cara posterior. Acá en este esquemita podemos verlo. El lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado, que es una sección de 4 lados que está en la superficie inferior. Y cada lóbulo está dividido en numerosos lobulillos mediante pequeños vasos sanguíneos y tractos fibrosos que forman un armazón de soporte para ellos. La cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason es una extensión de la dura cápsula de tejido conjuntivo que envuelve todo el hígado. Los lobulillos hepáticos, estos son los lobulillos hepáticos, constituyen las unidades anatómicas estructurales del hígado y son diminutos cilindros que tienen una forma, como ustedes pueden ver, hexagonal o pentagonal y miden aproximadamente 2 milímetros de alto por 1 milímetro de diámetro. A través del centro de cada lobulillo se extiende una pequeña rama de la vena hepática. En el centro del lobulillo está la vena hepática. En realidad una rama de la vena hepática. Y alrededor de esta vena central,
que se la conoce como intralobulillar, las células hepáticas se disponen en láminas de paredes irregulares que se irradian hacia afuera. Estas son, ven, las células hepáticas que se disponen en láminas irradiándose hacia afuera. En las esquinas exteriores de cada lobulillo, las esquinas exteriores, se disponen varios grupos de tubos, que son ramas de la arteria hepática. Acá está la arteria hepática. Acá se puede observar la arteria. De la vena porta y del conducto hepático, que son los conductos biliares interlobulillares. Entonces, en los extremos tenemos la arteria, la vena y el conducto hepático. Desde estos se extienden ramas irregulares o sinusoidales de las venas interlobulillares entre las láminas radiantes de las células hepáticas para unirse a la vena central. Se forman pequeños canalículos biliares en los espacios alrededor de cada célula que almacena la bilis secretada por las células hepáticas. La función de los lobulillos hepáticos es muy importante a tener en cuenta cuando uno ve la estructura del lobulillo. La sangre penetra en el lobulillo por ramas de la arteria hepática, que está acá, y de la vena porta. Pueden ver acá la vena porta. La sangre arterial oxigena las células hepáticas y la sangre del sistema porta atraviesa el hígado para sufrir una limpieza. O sea, en el hígado entra sangre arterial para nutrir a las células, pero también entra sangre venosa que va a ser de alguna manera inspeccionada por el hígado. Los sinusoides del lobulillo poseen muchas células retículoendoteliales que se llaman células de Kupffer a lo largo de su trayectoria, y estas son células fagocíticas que pueden eliminar las bacterias, los hematíes viejos y otras partículas del torrente sanguíneo. Las vitaminas que ingerimos y otros nutrientes que deben ser almacenados o metabolizados por las células hepáticas entran en las que forman las paredes radiantes del lobulillo. Las toxinas disueltas en la sangre también son absorbidas en las células hepáticas, donde son destoxificadas, o sea, convertidas en inofensivas. La sangre continúa a lo largo de los sinusoides hasta una vena en el centro del lobulillo, y estas venas centrales, que son las interlobulillares, desembocan finalmente en las venas hepáticas principales que drenan en la vena cava inferior. Entonces, la bilis formada por las células hepáticas pasa a través de los canalículos hasta la periferia del lobulillo para unirse a los pequeños conductos biliares. Las funciones del hígado son básicamente la de detoxificar ciertas sustancias, secretar medio litro de bilis al día. Tienen también un papel muy importante en el metabolismo de los alimentos, o sea, de las proteínas, grasas y carbohidratos. Almacenan sustancias como el hierro, la vitamina A, la B12 y la D, y sintetiza importantes proteínas plasmáticas, además de servir como un lugar para la hematopoiesis, o sea, para la producción de células sanguíneas durante el desarrollo fetal. Bueno, en este esquema también se puede observar, al igual que en el esquema anterior, la estructura de los lobulillos
la vena, la arteria y el conductillo biliar. Acá se ven los lobulillos que tienen la forma hexagonal y de qué manera estas estructuras atraviesan los extremos de dichos lobulillos, los extremos exteriores de los mismos. Acá está en el centro las venas, que son las venas centrolobulillares. Entonces ustedes pueden observar cómo la sangre arterial llega para nutrir a las células hepáticas. Llega también la sangre por la vena hepática. Entonces, luego de ser detoxificada o inspeccionada por las células hepáticas, pasa hasta las venas centrolobulillares, que luego van a constituir la vena hepática, que finalmente va a desembocar en la vena cava. Estos son, en este esquema se pueden ver cómo son los capilares sinusoidales, ustedes observen, que van desde la vena, digamos desde la vena hepática, ¿ven? Hasta la vena central. Bien. El otro órgano muy importante para la función digestiva es el páncreas. Algo hemos estudiado sobre el páncreas cuando vimos endocrino. Sabemos que es un órgano que tiene una función endocrina y exócrina. Glándula de color rosa grisáceo que tiene entre 12 y 15 centímetros de longitud, la forma similar a la de un pez. Tiene la cabeza, el cuerpo y la cola. Y se extiende horizontalmente por detrás del estómago. Según un antiguo chiste anatómico, el romance del abdomen es el páncreas reposando en brazos del duodeno. Esto es por la ubicación que tiene, ustedes fíjense, el páncreas con respecto al duodeno. Está compuesto por dos diferentes tipos de tejido glandular, uno exócrino y otro endocrino. La mayor parte es exócrino. La palabra acinar significa que las células están dispuestas de un modo similar a las uvas y que liberan sus secreciones en un conducto microscópico dentro de cada unidad. Estas son las células acinares, ¿ven? La palabra compuesta indica que los conductos tienen ramas. Estos diminutos conductos se unen para formar conductos mayores que se unen finalmente en un conducto pancreático principal, que es el que ustedes pueden observar, que se extiende a lo largo de toda la glándula desde la cola hacia la cabeza. Se vacía en el duodeno, en el mismo punto que el conducto colédoco, es decir, en la papila duodenal mayor. Es frecuente observar un conducto accesorio que se extiende desde la cabeza del páncreas hasta el duodeno, unos 2 centímetros por encima de la papila mayor. Acá en este esquemita se puede observar que las células del ducto son las que secretan el bicarbonato, mientras que las células acinares son las células que secretan las enzimas digestivas. Bueno, embebidas entre las unidades exócrinas del páncreas en forma de islas
se encuentran los islotes pancreáticos. Estos islotes pancreáticos sintetizan las hormonas que ya hemos estudiado cuando vimos el sistema endocrino. Entonces las funciones del páncreas van a ser el de las unidades acinares, secretar las enzimas digestivas que están en el jugo pancreático y que cumplen una función fundamental en la digestión. Bueno, las células beta sintetizan, ya sabemos, la insulina, que ejerce el control principal sobre el metabolismo de los carbohidratos, y las células alfas que secretan el glucagón. Muy bien.